fuego ya lo puedo sentir, llenando este lugar. Tu atmósfera se siente aquí, tú te moverás. Dios les bendiga, amados hermanos, una disculpa. Aleluya, gloria a Dios. Dios bendiga en esta hermosa hora de la mañana a todos los que nos están escuchando ahí por la radio, ahí en su casita, en donde quiera que se encuentren. Reciban un saludo especial de su amiga y hermana en Cristo Jesús, Carla López. Bienvenidos a su programa Avivando esta generación. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que el Señor nos da de poder estar una vez más en esta cabina de radio con el fin y el propósito de poder predicar una palabra de Dios, la cual sea de bendición para tu vida, para los tuyos. Así que Dios les bendiga de una manera especial. Reciban un abrazo fuerte en el amor del Señor. Aquellos que están trabajando por las combis, aquellos que se están conectando por vía Facebook, pero también por la radio. Saludos a nuestros hermanos del Centro de Avivamiento Dios es Amor, aquellos que me dijeron vamos a conectarnos. Saluditos a aquellos que están ahí en sintonía. Así que Dios les bendiga, amados hermanos. Hemos preparado un tema, bueno, el Señor ha preparado un tema para cada uno de nosotros, y hoy en esta mañana el Señor nos trajo este tema, el cual se titula Cuidado con la rebeldía. Cuidado con la rebeldía, ¿amén? Así que sin más preámbulos vamos a dar inicio al consejo de la palabra en esta hermosa mañana. Así que vamos a estar abriendo nuestras sagradas escrituras en el libro de los Números, capítulo 16, versículo 1. Números 16, 1, cuando estemos ahí. Aleluya, que siempre digo eso en la iglesia, amén. Así que vamos a estar leyendo la palabra del Señor con el permiso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví y Datán, y Abirán, hijos de Eliab, On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación del consejo, varones de renombre. El 3 dice, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Amén. Hasta ahí. Yo le invito en esta hora, ahí donde te encuentres, y lees una oración con nosotros. Padre Celestial, en esta hermosa hora de la mañana, Señor, agradecemos tu nombre, por tu amor, por tu fidelidad, Señor, por el privilegio que nos das de poder, Señor amado, poder estar en esta cabina, Señor, para poder hablar de tu palabra. Hoy en esta hermosa hora de la mañana, bendigo tu nombre, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres misericordioso, Señor. Hoy en esta hermosa hora, Señor, te pido la dirección de tu Espíritu Santo, que tú seas guiando mis palabras, Señor, que no salga palabra corrompida de mis labios, sino que todo lo que salga sea para edificación de tu pueblo, Señor, para la edificación de mis amigos y hermanos que están, Señor, en sintonía. Hoy yo te pido, Espíritu Santo, que tú pongas las palabras adecuadas en mi boca, Señor. Permítenos escuchar una palabra de parte tuya, Dios mío. Direcciónanos, guíanos, Señor. Y si tú quieres corregirnos esta mañana, Señor, hazlo, Señor Padre Celestial, para nuestro bien, Señor, y para que podamos crecer, Señor, en tu obra de una buena manera. En el nombre de Jesús, quite lo que se opone, Señor, a tu palabra, Señor. Toda oposición de las tinieblas no tiene parte ni suerte en esta, Señor, en esta estación, Señor, en esta palabra. Declaramos tu bendición, Señor, a distancia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gloria y honra. Amén y amén. Cristo vive. Sí, vamos a dar comienzo a la palabra y quiero compartirles que la palabra rebeldía. ¿Qué significa la palabra rebeldía? Hemos escuchado muchas veces que los adolescentes son rebeldes, que hay personas rebeldes, y vemos esta rebeldía que es muy sonada, o tal vez es muy común hoy en día. Hoy vemos a una persona rebelde, es rebelde, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué significa la palabra rebelde. La rebeldía significa, o es un adjetivo que procede del vocablo latín rebellis, que
y que hace referencia a quien se revela. Este verbo por su parte indica la acción de sublevar u oponer resistencia. Dice, por su parte indica la acción de sublevar u oponer resistencia. Amén. Alguien que no obedece, alguien que se opone a las autoridades, eso indica rebeldía, rebelión. Amén. Así que la palabra rebeldía es falta de obediencia a las autoridades. En pocas palabras, es no obedecer a tus autoridades. Como autoridad suprema es nuestro Dios, aquel que creó los cielos y la tierra. También otra autoridad puede ser nuestros padres, nuestros maestros, por ejemplo, los policías, los gobernadores, todas aquellas autoridades, Dios les ha delegado una autoridad, y al oponernos a las autoridades nos estamos revelando a la voluntad de Dios. Así que hoy en esta mañana quiero compartirte las consecuencias que nos trae la rebeldía. La rebeldía es algo que el Señor no le agrada y que en la palabra de Dios, Dios lo toma como un pecado de adivinación. Así que vamos a ver, hay dos tipos de personas rebeldes, y en la vida hay dos tipos de personas rebeldes, las cuales la primera es alguien que se caracteriza, o más bien la rebeldía suele estar en los adolescentes, que siempre cuando llegamos a esa etapa de adolescencia solemos ser rebeldes, queremos ser superiores, queremos mandar, queremos que se haga nuestra voluntad, pero esa es una rebeldía pasajera, que por la adolescencia a veces nos queremos sentir personas ya adultas, y por eso se refleja la rebeldía en nuestra vida. Pero con el paso del tiempo, al llegar a una cierta edad, una cierta madurez, es donde la rebeldía se pasa. Pero hay otros tipos de personas que ya portan la rebeldía aún de toda su vida. La portan desde que son tal vez chicos, adultos, jóvenes, y todavía tienen ese espíritu de rebeldía. Hoy el Señor en esta mañana quiere hacernos libres de ese espíritu de rebeldía, la cual dice al Señor que no le agrada. Entonces vamos a ver que la rebeldía es algo tan, ¿cómo podemos decir? Abominación a Jehová, que también trae grandes consecuencias a nuestra vida, y la cual el Señor nos quiere advertir para que no actuemos con esas actitudes. Amén. Si tal vez tú te has sentido y has dicho, Señor, siento que soy rebelde, hoy en esta mañana el Señor quiere ayudarte, quiere hacer algo contigo, porque el Señor quiere hacer cosas grandes para con tu vida, y por lo tanto necesita quitar de nosotros ese espíritu de rebeldía. Amén. Así que la rebeldía, como les decía, es algo que a Dios no le agrada. Y yo les compartía Números 16, si pusieron atención, Cristo vive, que habla acerca de la rebelión de Coré. Dice la palabra de Dios que Coré se reunió junto con, aleluya, con Datán y Abiram. Estas tres personas dice que y se levantaron levantaron un séquito en contra de Moisés y Aarón. Dice la palabra de Dios que reunieron a 250 hombres de Israel, jefes de renombre, dice la palabra de Dios. Y me llama la atención que eran líderes de renombre, dice la Biblia. Y vemos que tipos de personas que eran de renombre, líderes, se rebelaron contra la autoridad que Dios le había dado a ellos. Y me llama la atención porque a veces podemos decir, ay, esa niña es muy rebelde, tal fulano es rebelde, y se rebela y no hace caso. Pero también a veces nosotros no nos consideramos a nosotros, porque también nosotros podemos caer en la rebeldía. Si nosotros nos descuidamos, podemos caer en la rebeldía, no importa si somos líderes, si somos personas de renombre, si somos personas que tal vez somos usados por Dios, podemos también caer en la rebeldía. Así como los de Coré, Abiram y Datán cayeron en la rebeldía, así también nosotros podemos caer en la rebeldía. Así que el Señor también me hablaba esto, que tenga cuidado, porque yo también puedo caer en la rebeldía. Así que, y dice la palabra de Dios que Coré, Abiram y Datán se rebelaron, se levantaron con 250 personas, se levantaron en contra de Moisés y Aarón. Le decían que no solamente ellos fueron escogidos por Dios, ellos querían sobrepasar su autoridad.
Dios había constituido a Aarón y a Moisés como su líder, aquel que Dios iba a usar para llevarlos a la tierra prometida. Pero esta gente se reunió e hizo una rebelión en contra de sus líderes, la cual dice que llevó grandes consecuencias. Y vemos la palabra del Señor dice que hubo grandes consecuencias a causa de esa rebelión, porque dice la palabra de Dios que toda autoridad es constituida, toda la autoridad que se ve en la tierra es constituida por Dios. ¿Y cómo se lo puede afirmar? Aquí en Romanos capítulo 13 dice la palabra de Dios. Vamos ahí en Romanos 13:1. Dice la palabra de Dios: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Amén. Una vez más, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Amén. Así que toda autoridad, dice la palabra de Dios, que ha sido establecida por Dios. Asimismo, Dios había constituido a Moisés y Aarón como esos líderes que iban a guiar al pueblo, pero esta gente se rebeló en contra de ellos diciendo: solamente nos sacaron de Egipto, solamente quieren mandarnos, y es más, creo que Dios ni los llamó y ustedes quieren ejercer autoridad sobre nosotros, solamente nos sacaron de Egipto para sufrir, no hemos visto la tierra prometida, y cosas empezaron a decir, a tal manera que Moisés también se enojó, pero también le pidió misericordia a Dios. Moisés le dijo: si en realidad Dios me llamó, vamos a presentarnos aquí, todos con su incensario, todos llevaron sus incensarios delante de Jehová. Dice la palabra de Dios que cuando se presentaron estos hombres en la puerta del tabernáculo, dice la palabra de Dios que la gloria de Jehová estaba. Y dice la palabra de Dios que Moisés le dijo: si esas personas, le estaba hablando al séquito, a Coré, a Abirán y a Datán, si estas personas mueren naturalmente, quiere decir que Dios no me llamó. Pero si estas personas, si la tierra se llegara a tragarlos, si Dios hace algo fuera de lo común y hace algo con esas personas y son destruidas, entonces quiere decir que Dios me llamó. Entonces dice la palabra de Dios que los de Coré no quisieron escuchar estas palabras. Al momento Dios les dijo a estos hombres, Dios le dijo a Moisés y a Aarón que se apartaran de estas personas de Coré, de su familia, de sus pertenencias, de sus tiendas, porque iba a consumirlos, iba a hacer algo con ellos. Entonces dice la palabra de Dios que al momento que Moisés había terminado de hablar, dice la palabra de Dios que la tierra se abrió y tragó a los de Coré, tragó a su familia, sus tiendas, todo lo que pertenecía a Coré. Dice la palabra de Dios que los tragó. Y había personas que las 250 personas que quedaban gritaban: no os vaya a tragar la tierra. Pero pensaban que iban a ser también salvos. Pero dice la palabra de Dios que un fuego de Dios cayó sobre ellos y los consumió. ¿Por qué? Por causa de la rebeldía, por causa de oponerse a su autoridad. Muchas veces de nosotros solemos rebelarnos. Tal vez decimos: me voy a rebelar contra mi maestro. ¿Qué puede ser a no hacerle caso a mi maestro, a mi madre, a mi padre? O las autoridades que Dios te ha puesto delante de ti, a personas que te ha puesto para que te digan qué hacer, qué no hacer. Y a veces nos estamos oponiendo al Señor. Muchas veces solemos hacer esto, y si nosotros no obedecemos a las personas terrenales, tampoco vamos a poder obedecer a nuestro Dios, que no lo vemos, ¿verdad? Entonces dice la palabra de Dios que la rebeldía ocasiona grandes cosas en la vida del hombre, así como estos ejemplos vemos en la palabra del Señor. Asimismo vemos que en nuestra vida como cristianos puede traer grandes consecuencias. Vamos a ver las consecuencias que acarrea la rebeldía. Como les decía, en 1 Samuel 15:23, Dios considera la rebeldía como pecado de adivinación. Dice la palabra de Dios que porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también
te ha desechado para que no seas rey. Amén. Aquí es una historia donde Saúl, dice la palabra de Dios, que es desechado. Pero ¿por qué es desechado? Me vas a preguntar. Y es porque él desobedeció las órdenes que Dios le dio. Fue rebelde ante la ordenanza que Dios le había dicho a Saúl. Y la ordenanza que Dios le había dado a través del profeta Samuel es que matara a Amalek, a toda su tierra. Amén. Y dice la palabra de Dios que aún los bebés de pecho, a los chicos, a los grandes, a los jóvenes, a los ancianos, a todo, aún a los animales, que exterminara totalmente con los de Amalek, con el príncipe, con los reyes, con todos los que habitaban en esa ciudad. Entonces dice la palabra de Dios que Saúl y sus soldados fueron a esa tierra, pero nada más dejaron a Agag, el rey, dejaron vivo al rey. Y también, fíjese que también dejó a las ovejas más gordas, a los becerros más gordos. Y tal vez, aleluya, Saúl pensó, eso le va a agradar a Dios, porque voy a ofrecer holocaustos con estos becerros y voy a hacer un holocausto y Dios se va a agradar. Pero dice la palabra de Dios que el Señor cuando vio esa actitud que tomó el rey Saúl, dice que le pesó en su corazón. Amén. Aquí se lo leo, en 1 Samuel 15:11. Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras, y se apesadumbró Samuel, y clamó a Jehová toda aquella noche. Amén. Al Señor le pesó, dice, en su corazón por haberle puesto rey de Israel, porque no obedeció a las palabras. Y por lo tanto vemos también el versículo 23 de Samuel 15, que dice que Dios había constituido la rebelión como pecado de adivinación, ídolos e idolatría, la obstinación, la terquedad, el aferramiento. Amén. Entonces dice la palabra de Dios que al Señor le dolió, y por lo tanto solamente el desobedecer la voz de Dios, el mandato que Dios le había ordenado a Saúl, dice la palabra de Dios que Dios desechó a Saúl de su reinado. Él era para que reinara más tiempo Saúl, para que él tuviera un buen gobierno, el rey Saúl, pero solamente por la falta de obediencia él perdió el reinado. Y ahorita vamos a ver cuáles son las consecuencias. Vemos que la rebeldía trae muchas consecuencias, las cuales hace que perdamos también ciertas bendiciones. Amén. Y también aquí dice la palabra de Dios que como le decía, en Romanos 13:1, que el desobedecer, o sea, la rebeldía, en pocas palabras, acarrea condenación. En Romanos 13, donde leímos hace un momento, dice la palabra de Dios en Romanos 13:1, 13:2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Es más, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y a los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Amén. Acarreamos condenación cuando nosotros nos oponemos a nuestras autoridades. Y como le decía a cualquier persona que Dios ha puesto para nosotros como autoridad, joven que estás en la escuela, tal vez tienes un profesor que es tu autoridad también, a tu director, a tu prefecto, a lo que sea, a tu tutor, a tus padres, aún a nuestros pastores, a las personas que Dios ha puesto como autoridad. Necesitamos obedecerlas porque es una ordenanza que aquí la palabra de Dios nos habla, someternos, ser sumisos a nuestras autoridades y no rebelarnos, no sublevar en contra de nuestras autoridades. También algo que acarrea la rebeldía es que nos separa de Dios. En Isaías 59:2 dice la palabra de Dios: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros, y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Amén. La rebeldía, las iniquidades, la desobediencia nos aparta de Dios, nos aparta de la presencia de Dios. Y a veces tú puedes preguntarte: Señor, ¿qué he hecho para que te apartes de mí? Y es que hoy en esta mañana te recuerda, es que has desobedecido, es que no obedeciste a mi voz, es que no hiciste lo que yo te mandé, no hiciste lo que
yo te dije que hicieras con anticipación. Y es que muchas veces cuando el Señor va a permitir en nuestra vida, amados, Dios nos advierte y nos dice, haz esto, ayuna, ora, lee mi palabra, obedece, ve a predicar. Dios te da mandatos, ordenanzas a través de sueños, a través de tu espíritu. El Espíritu Santo te empieza a hablar y tú empiezas a decir, ay no voy a hacerle caso a esa voz. Dios te habla. O a través de personas usadas por Dios, a través de su palabra, Él te dice qué es lo que vas a hacer. Ves, ayuna, porque Dios te está advirtiendo de cosas que vienen para tu vida y por lo tanto el Señor te prepara para que antes de que eso venga tú ya estés preparado. ¿Y qué pasa? A veces cuando nosotros no hacemos caso omiso a la voz de Dios, nos rebelamos y decimos, ay, no creo que sea cierto, no creo que sea, eso es verdad, que sea verdad. Ese hermano estaba delirando, no. Ahí es donde vienen las consecuencias y es donde decimos, es donde el Señor se aparta por un momento de nosotros y nos hace ver que realmente era verdad lo que el Señor nos estaba diciendo. Amén. Entonces la rebeldía nos separa de Dios muchas veces. La rebeldía hace que también la mismísima presencia de Dios se separe de nosotros. Y podemos ver un claro ejemplo en la vida de Sansón. Sansón, al desobedecer, él tenía prohibido juntarse con los filisteos, pero él tomó una mujer de los filisteos. ¿Y qué pasa? Fue que esta mujer lo sedujo a tal manera que le cortaran el cabello, él perdiera las fuerzas y al mismo instante Cristo vive, Sansón perdió todo, perdió el propósito de Dios. El propósito de Dios para con su vida, amados, era libertar al pueblo de Israel, ser un gran libertador del pueblo de Israel, pero a causa de eso murió a corta edad. Por a causa de la rebeldía, Dios se apartó de él. Y cuando muchas veces Dios se aparta de nosotros, cuando nosotros cometemos cosas que a Dios no le agrada, cuando Dios te dice no hagas eso, no te apartes de mí, cuando Dios te da cosas, Dios te da ordenanzas y te dice qué hacer, y cuando nosotros no hacemos caso, es donde ahí Dios decide apartarse de nosotros, así como Dios se apartó de Sansón. Amén. Y aquí también otra consecuencia que hemos escrito, dice también que también perdemos bendiciones tales como los cargos, los liderazgos, cosas así, bendiciones que vienen a nuestra vida a causa de nuestra obediencia, porque cuando nosotros obedecemos, las bendiciones nos siguen. En Deuteronomio 28, ahí dice la palabra de Dios, las bendiciones, consecuencias de la obediencia, pero también consecuencias de la desobediencia. ¿Amén? Ahí por si les gusta buscar. Y cuando nosotros nos rebelamos, perdemos cargos, liderazgos, cosas importantes para nuestra vida. ¿Y cómo lo podemos comprobar? Aleluya, lo podemos comprobar con la vida de Saúl, que perdió el reinado a causa de la rebeldía, a causa de no acceder a ese mandato que Dios le había dado. Dice la palabra de Dios que Saúl fue quitado del reinado. También me llama la atención que los de Coré tenían un buen puesto, eran levitas de Dios. Datán, Abirán y los 250 personas dice que eran jefes de grupos, eran hombres de renombre, dice la palabra de Dios. Y me llama la atención que ellos, por solamente rebelarse, por hacer caso a esa voz del enemigo, porque era del enemigo, perdieron lo más importante, que era ser levitas de Dios. Ser levitas de Dios, que eran distinguidos por ser siervos que servían en el tabernáculo, y solamente por eso fueron quitados de la tierra, literal. Dice la palabra de Dios que vivos se los tragó el Seol por causa de la rebeldía. Y a veces nuestras actitudes rebeldes, nuestras actitudes que tenemos no solamente con Dios, sino que también con las demás personas, eso ocasiona que las bendiciones se quiten de nuestra vida. ¿Y cómo pasa eso? Yo he visto personas que dicen voy a bendecir a tal persona, y lo siento en mi corazón, pero a veces ven las actitudes de la persona a la que la iban a bendecir y dicen, ay no,
Esa persona le iba a bendecir, pero por su actitud rebelde, egoísta, orgullosa, no la voy a bendecir. Y a veces, muchas veces, si esas actitudes que nosotros como personas vemos, cuanto más nuestro Dios. A veces Dios tiene preparada bendiciones para nuestra vida, pero a causa de desobedecer la voz de Dios muchas veces es cuando las bendiciones se abstienen, es cuando las bendiciones se retienen y dice todavía no es tiempo que yo le dé la bendición. O Dios también, a causa de la rebeldía, podemos perder aún los cargos, los liderazgos. A causa de nuestras malas decisiones, de no hacer caso a la voz de Dios, podemos perder cosas muy valiosas. Y hoy en esta mañana el Señor quiere decirnos, no pierdas lo que yo te he entregado. Obedece a mi voz, haz caso a mi voz, porque te va a ir bien. Cuando nosotros hacemos caso a la voz de Dios, obtenemos buenas consecuencias, obtenemos bendiciones de parte de Dios, obtenemos buenas, amén, a un buen testimonio delante de las personas, amén, porque las personas rebeldes, las personas las saben distinguir a las personas que son obedientes. Podemos preguntarle, ¿y cómo es este? Es una persona rebelde, porque nosotros nos lo hacemos notar a las personas. Así que, ¿cuántos queremos ser personas obedientes, amén, ante la voluntad de Dios y ante los ojos de las personas? También algo que nos conlleva la rebeldía, que somos tenidos en poco. Somos tenidos en poco. Y dice la palabra de Dios en 1 Samuel 2:30, por tanto, Jehová el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Amén. Algo que pasa es que el Señor no permite que en nosotros haya la honra, sino que vamos a ser tenidos en poco. Cuando nosotros desobedecemos a la voz de Dios, también vamos a ser tenidos en poco. Alguien rebelde no cabe con Dios. Y vemos también en este claro ejemplo que el diablo, que el Señor nos reprenda, antes era un ángel, pero a causa de la rebeldía, él es lo que es ahorita, ¿me? Y es muy triste porque era alguien tan hermoso allá en el cielo, era un ángel de luz, pero a causa de la rebeldía, él cayó de la gracia de Dios. También vemos un ejemplo aquí en 1 Samuel 2:30, que los hijos de Eli eran rebeldes, no obedecían a Dios, a pesar de que eran sacerdotes. Ellos desobedecieron, ellos hicieron cosas ilícitas ante la presencia de Dios, y esta rebeldía que ellos hicieron ocasionó que su casa, su padre, toda su familia, toda su descendencia estuviera tomada en poco, amén, fueran menospreciados por Jehová. Y así que la rebeldía también ocasiona que seamos tenidos en poco, amados. Aquí también dice la palabra de Dios que Cristo vive, que la rebeldía, gloria a Dios, Cristo vive, provoca que nosotros caigamos en deshonra, como les decía. Y les quiero compartir una de las características de una persona rebelde, ¿me? Y tal vez tú dices, ¿cómo voy a saber si soy una persona rebelde? Hoy vamos a ver las características de una persona que es rebelde. Una persona rebelde es una persona desobediente. Cuando le dan como les decía, un mandato, cuando te dan una orden, te dicen, haz esto, y tú dices, ay, no lo voy a hacer porque fulano me lo dice. Pero si Dios te lo puso como autoridad, tienes que aprender a obedecer, porque si no obedecemos somos tomados como personas rebeldes. Y como les decía hace un momento, las personas rebeldes, Dios las toma como abominación, y a esas personas son personas las cuales Dios no le agrada. ¿Amén? También dice en esos puntos que les quiero compartir, también alguien que es rebelde se resiste a la autoridad. Alguien que se resiste, que se opone a la autoridad, así como le hicieron Coré, Abirán y Datán. Se opusieron a la autoridad. Dijeron, nosotros vamos a hacer esto aquí. Dijeron por ahí, aquí mis chicharrones truenan y nadie más me va a decir qué hacer. Amén.
Cuando nosotros nos resistimos a la autoridad, sea quien sea nuestros padres, nuestros maestros, nuestros pastores, nuestros líderes, sea quien sea, nos resistimos a la autoridad, es sinónimo de rebeldía. También una persona rebelde es alguien que es orgullosa, es alguien que porta la altivez, porque cuando nosotros portamos el orgullo, la altivez, eso no nos deja ser personas sumisas, ser personas que se dejen que direccionar por otras personas. Alguien que es orgulloso y altivez, aguas, porque es un sinónimo de rebeldía. Y el Señor no quiere que nosotros tengamos también el orgullo y la altivez. También una característica es la terquedad y la obstinación. Cuando se nos dice algo y cuando nosotros no hacemos caso a sus consejos, cuando no hacemos caso a lo que nos dicen y nosotros nos aferramos a que es como nosotros pensamos, es como nosotros queremos. Muchas veces hay personas que se nos van a presentar para decirnos: no hagas esto porque te puede ir mal, no hagas lo otro, haz caso. Pero tú dices: no, yo voy a hacer lo que mi corazón hace, mi corazón diga. Entonces, de esa manera también se presenta la rebeldía, por medio de la terquedad y la obstinación. También alguien que es rebelde, también desprecia los consejos de otros, desprecia los consejos de los padres. Jóvenes, si tus padres te dan consejos, es porque quieren tu bien, es porque desean lo mejor para tu vida. Y te lo digo porque nosotros como adolescentes, como jóvenes, llegamos a una etapa de rebeldía, donde nuestros padres nos aconsejan, nuestros padres nos exhortan, y cuando se requiere, a veces nos dan nuestro zape, ¿verdad? Y es porque nuestros padres nos aman, y es porque nuestros padres quieren lo mejor para nuestras vidas. Y joven, que me estés escuchando, si tus padres te están dando consejos, agárralo, porque tarde o temprano esos consejos te van a servir. Te lo digo porque yo anteriormente no quería escuchar a mis padres. Yo antes decía: ay, mis padres son anticuados, mis padres son muy exagerados. Pero hoy agradezco a Dios por la vida de esos siervos de Dios que están ahí, amén, dedicados a la obra de Dios, a mi padre Carlos López y a mi madre Lucila Canmay, amén. Dios bendiga a mis padres, las cuales en su debido momento me regañaron, me exhortaron, me aconsejaron. Pero le agradezco a Dios por ello, porque yo también fui una jovencita rebelde que no quería nada, no quería hacer caso. Y llegó un momento donde mis padres me decían: esto, niña, lo vas a agradecer. Y decía: no, yo no voy a agradecer nada. Y siempre me decía: algún día me lo vas a agradecer, me decía mi papá, algún día vas a decir gracias, papá, por esos zapes que me diste. Y es cierto, la realidad es que es cierto, porque hoy les digo a mis padres: gracias, papá, por eso, porque eran muy estrictos conmigo. Les agradezco, padres, porque me corrigieron, me dijeron qué no hacer, cómo actuar ante la sociedad. Ellos me dijeron que debo ser una niña obediente, respetuosa, responsable. Y al momento me pesaba, pero les agradezco a Dios por esos consejos que ellos me brindaron, por obedecerlos. También Dios me trajo bendiciones a mi vida, y le agradezco a Dios por la vida de mis padres ahí donde se encuentren. Dios los bendiga de una manera especial. Y así que cuando nosotros también aceptamos los consejos de nuestros padres, eso va a provocar en nosotros la obediencia, y en nosotros no va a caber la rebeldía. Joven, tal vez te está siendo difícil obedecer a tu papá, pero obedécelo, porque Dios lo está usando para que te vaya bien en la vida. Algo que también la palabra de Dios dice: honra a tus padres, honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien en la tierra y se te alargue la vida. Si tú quieres que te vaya bien en la vida, si tú quieres que te salga todo bien, que prosperes, que seas exitoso en la vida, debemos honrar a nuestros padres, honrarlos en obediencia, en tiempo, en todas esas áreas. Necesitamos obedecer a nuestros padres, escuchar lo que ellos nos dicen, porque ellos tienen experiencia, ellos saben lo que hacen, ellos saben aconsejarnos. Y por lo tanto, aquí dice la palabra de Dios que debemos de honrar a nuestros padres, porque eso es un mandamiento. O sea, es un estatuto, tenemos que cumplirlo, tenemos que ser obedientes y no rebelarnos ante esa ordenanza que Dios ya puso
en la palabra de Dios. Amén. Alguien también que es rebelde, dice en este punto, que tiene una actitud de desafío y oposición. Alguien que se opone, alguien que desafía fuera de lo común, alguien que dice yo voy a hacer esto. Si el profesor dice que vamos a hacer la tarea, yo lo voy a hacer como yo quiero, como se me pega la gana. Y algo tristemente en la psicología, aquí en lo terrenal, la rebeldía es considerada como algo bueno que llevaron a personas, a Frida Kahlo, a diferentes científicos, a ser personas que sobresalieron. Que la rebeldía los llevó a crear cosas, a hacer cosas que los llevaron al lugar donde están esos artistas que ya no existen, ya murieron, pero quedó su historia. ¿Por qué? Por la causa de la rebeldía. Y eso es muy triste porque son personas, leía que Frida Kahlo se oponía, ella creaba su propia manera de pensar, ella hacía lo que quería, y que eso lo llevó a ser lo que hoy es. Y vemos que aquí en lo terrenal, que la rebeldía es como que algo tan bueno, según aquí en lo terrenal, pero para la palabra de Dios dice que es abominación a Jehová, es un pecado que al Señor no le agrada. Así que cuando tú te opones, cuando tú desafías tus autoridades a lo que Dios te ha puesto enfrente de ti, eso también es un sinónimo de rebeldía, es algo que al Señor no le agrada. También alguien que es rebelde tiene falta de respeto y temor a Dios. Como les decía, alguien que tiene falta de respeto, alguien que no tiene temor de Dios. Algo que, como les compartía hace unos momentos, eran los hijos de Elí. Ellos faltaban el respeto no solo a su padre, porque Elí les llamaba la atención, pero ellos no hacían caso. Ellos no obedecían a su padre, pero tampoco a Dios, porque ellos dormían como mujeres a la puerta del tabernáculo. No tenían temor de Dios, hacían cosas que no le agradaban a Dios. Así que esto, falta de respeto a Dios, temor a Dios, falta de respeto también a nuestras autoridades, a nuestros padres, a las personas que Dios ha puesto en nuestra vida, también es un sinónimo de rebeldía. Así que si estás viendo esos síntomas en tu vida, vamos a decirle al Señor que Dios quite de nosotros aquello que no le agrada, porque tal vez con estos puntos que te he estado dando, te has dado cuenta que los tienes, y hoy el Señor nos quiere hacer libres en esta mañana. El siguiente punto es el egoísmo. Y también el siguiente es rechazamos la corrección y la disciplina. Cuando nosotros rechazamos la corrección, la disciplina también es un sinónimo de rebeldía. Alguien que rechaza la corrección de tu padre, de cualquiera, porque las autoridades Dios les ha dado una autoridad sobre nosotros. También nos pueden castigar por nuestras malas actitudes, y eso Dios lo permite. Cuando nosotros no aceptamos eso es sinónimo de rebeldía. Cuando nosotros no aceptamos la corrección, cuando alguien se nos dice, estás mal y eso no se hace, y nosotros, ay no es cierto, es mentira, lo que dices solamente lo dices para mi mal, eso es sinónimo de rebeldía. Hoy en esta mañana vamos a estar orando, y para que el Señor también nos pueda hacer libres necesitamos reconocer que tenemos ese espíritu de rebeldía. Tenemos que reconocer que tal vez en nuestra vida ha habido actitudes las cuales al Señor no le agrada. Como jóvenes, como hermanos, hermanas, la rebeldía puede llegar en un determinado momento a nuestra vida, y no está mal. Lo malo es que esa rebeldía, ese espíritu se quede en nosotros y provoque grandes consecuencias en nuestra vida. Por eso el Señor esta mañana quiere hacernos libres, para que las consecuencias que estaban a punto de venir a nuestra vida, el Señor no lo permita. También debemos de aprender a obedecer, serle fieles a Dios, a nuestras autoridades, serle fieles a quien sea que Dios nos ponga a nuestro cargo, que Dios nos ponga como autoridad. Tenemos que aceptar los consejos, tenemos que aprender a ser personas que acepten consejos de los demás, que acepten consejos de las personas adultas. Aún si tú eres un adulto,
Dios puede usar a alguien para aconsejarte, y ese alguien puede ser de 12 años, de 13 años, de 15 años. Un jovencito, una jovencita puede ser usada por Dios para darte un consejo, y lo que tienes que hacer es recibir ese consejo, porque de ahí Dios te va a hablar, Dios te va a direccionar. También debemos aprender a ser humildes y sumisos ante las autoridades. A veces nuestra carne quiere sobresalir, quiere hacer lo que nosotros queremos. A veces el orgullo sobresale, a veces decimos, yo no voy a obedecer, tal fulano es así, yo por qué lo voy a obedecer, por qué tengo que obedecerlo, y por qué lo tenemos que obedecer, porque Dios lo ha puesto como nuestra autoridad. Amén. Algo que siempre nos recalca la pastora es que dice, tú vas a ser juzgado por tu obediencia, y al que Dios puso como líder va a ser juzgado por las ordenanzas que le dio, que te dio. Él va a ser juzgado por eso, pero tú vas a ser juzgado por tu obediencia. Así que nuestro deber de nosotros es ser obedientes ante las personas. Si tal vez esa persona no es un buen ejemplo, te está dando una ordenanza, tú sé obediente, porque Dios es el que va a tomar las cartas en el asunto, sea lo que sea. Amén. Así que necesitamos ser sumisas, ser sumisas ante nuestras autoridades, ante Dios. Cuando Dios nos dé una ordenanza, cuando Dios te diga, hermano, muévete de ese trabajo porque no me agrada, hazle caso a la voz de Dios, porque Dios te está advirtiendo de algo. Dios quiere bendecirte en otro lugar. Tal vez el Señor te ha dicho, muévete de ese trabajo porque te está absorbiendo tiempo, no me estás dando el tiempo que me merezco. Dios te está diciendo, muévete, pero tú dices, no, yo me quedo aquí y Señor, no hay otro trabajo y aquí. Y ahí es donde ahí vienen las consecuencias a causa de nuestra rebeldía. Y en vez de que seamos mejores, tal vez tú dices, me voy a quedar en ese trabajo, pero a causa de eso Dios permite que ese trabajo se nos sea quitado y ahora nos vamos a quedar en la miseria, ¿verdad? Pero por causa de la rebeldía. Eso trae grandes consecuencias, así como lo hemos visto en los personajes, en Saúl, en Coré, en Sansón, en los hijos de Eli. Trajo grandes consecuencias a su vida. Así que en esta mañana vamos a orar. Si tú te has evaluado, has dicho, Señor, es cierto, he tenido ciertas actitudes que no te agradan, estoy a punto de ser totalmente o de portar ese espíritu rebelde. Hoy en esta mañana dile, Señor, hazme libre. Yo quiero caminar bajo tu voluntad, quiero ser una persona obediente a tu voluntad, y cuando yo sea obediente a Dios, yo también voy a serle obediente a las personas, voy a ser obediente a mi autoridad, y voy a ser obediente a cualquier tipo de persona. Pero es necesario que nosotros aprendamos a ser obedientes en todo momento. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta hermosa hora, Señor, de la mañana, yo te agradezco por tu palabra, Señor, porque día con día nos hablas y nos direccionas, Padre Celestial. Nos dices qué cambiar, Señor, de nosotros. Tal vez hay actitudes que has visto en nuestras vidas, esa actitud de rebeldía, Señor, para contigo, para con nuestras autoridades. Tal vez has visto, Señor, que esas actitudes han llegado a nuestra vida, la arrogancia, la soberbia, Señor, la altivez, y Señor, tú no quieres y a ti no te agrada eso, Padre. Hoy en esta mañana, Señor, pido por a cada uno de los que están escuchando tu palabra. Tal vez ellos han dicho, Señor, yo tengo ese espíritu. Yo te pido con todo mi corazón que, Señor, tú seas desarraigando ese espíritu en el nombre de Jesús. Todo espíritu de rebeldía, Señor, se desarraiga de los corazones, de la juventud, Señor, de los hermanos, Padre, de los amigos que nos estén escuchando. Hoy declaramos, Señor, que tú pones un espíritu de obediencia en sus vidas, Padre Celestial, que a través de la obediencia tú los empiezas a bendecir, que ellos puedan ver, Señor, que al ser obedientes a tu voluntad, a sus autoridades, ellos puedan ver, Señor, tu bendición sobre sus vidas. Hoy yo te pido, Señor, que tengas misericordia de nosotros si en algún momento hemos tenido esos síntomas de rebeldía, si hemos sido desobedientes a nuestros padres, a nuestras autoridades, a nuestros pastores, a nuestros líderes.
Hoy te pido con todo mi corazón que tú seas teniendo misericordia, Señor. Perdona nuestras faltas, Señor. Límpianos en esta mañana, Señor, porque para poder ser usados por ti, para poder avivar a una generación, mi Dios, para nosotros ser usados por ti, papá, necesitamos ser limpiados por ti. Señor, quita de nosotros ese espíritu que no te agrada, ese espíritu, Señor, que también es considerado como un espíritu, como un pecado de adivinación, Señor. Hoy yo te pido, papá, que tú quites de nosotros aquello que no te agrada, Señor. Obra en la vida de mi hermano que nos está escuchando, en la vida de mi hermana que nos está sintonizando, en la vida de aquel joven, aquella jovencita, Señor, que nos está escuchando. Yo te pido que tú seas obrando en su vida, Señor. Si tal vez tiene el deseo de cambiar y no puede, Señor, en estos mismos momentos, yo te pido que tú empieces a obrar, Señor, porque la palabra de Dios, tu palabra dice que es viva y eficaz, Señor, y esa palabra creemos, Señor, que tiene poder. Hoy yo te pido, Señor, que tú obres en su vida, que tú puedas desarraigar aquello que no te agrada, Señor, y que esa persona tiene el deseo de cambiar. Yo te pido que tú seas quitando, Señor, lo que no te agrada, Señor, de nuestros corazones, y que aprendamos a ser sumisos ante ti, ante nuestras autoridades, ser personas que aprendan a escuchar tu voz y a ser obedientes a lo que tú dices y a lo que tú ordenas a través de nuestras autoridades. Hoy en esta hermosa hora de la mañana bendigo tu nombre, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres misericordioso, Señor, y tú eres fiel a tus promesas. Hoy en esta hermosa hora de la mañana, Señor, bendecimos tu nombre. Bendigo, Señor, a cada uno de los que nos estén escuchando, mis hermanos, a mis hermanas. Bendícelas, Dios mío. Bendícelos en esta mañana, papá. Si alguno esté pasando, Señor, por alguna necesidad, yo te pido con mi corazón que tú seas proveyendo esa necesidad. Si alguno se siente triste en esta mañana, ven a abrazarlo, Dios mío. Ven a consolar su corazón, Señor, y recuérdale que no está solo. Yo te pido que si alguno está pasando por un problema, Señor, encárgate, Dios mío, de su problema, de su situación. Hoy en esta mañana, Espíritu Santo, ministra su corazón, ministra su vida, Señor. Papá, abrázalos con tu presencia. Háblale, Dios mío, Señor, a través de tu palabra, Señor. Recuérdales, Padre, que tú eres el que pelea por nosotros. Dice tu palabra que Jehová peleará por vosotros y vosotros estaremos tranquilos, Señor. Hoy yo te pido por cada una de las personas, por aquellos jóvenes, Señor, que te necesitan, por aquellos jóvenes, Señor, que están luchando, Señor. Hoy yo te pido que tú los abraces, que tú ores a distancia, Señor, y que tu Espíritu Santo sea tocándolos de una manera especial. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te doy toda la gloria y toda la honra, porque tú te la mereces, Señor. Bendecimos tu nombre. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén, Cristo vive, gloria a Dios. Así vamos a estar leyendo el siguiente comentario. Amén. Dios bendiga a los que se estuvieron conectando. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano Castro Winel. Bendiciones. Buen día, hermanita en Cristo Jesús. Dios bendiga a nuestro hermano Castro Winel. Amén. Dios bendiga. Y también bendecimos los hermanos que estuvieron por la radio, sintonizándonos por la radio. Aquellos que están también por Facebook. Y también bendecimos a nuestro hermano Hugo Paz. Bendiciones, hermanas. Saludos también a la directora. Amén. Saludos también a nuestra hermana Elvira. Dios bendiga a nuestra directora, la cual es un medio de bendición para que esta radio se lleve a cabo. Dios la bendiga de una manera especial. Recuerde que sus oraciones son muy importantes para nuestra vida. Ore cada vez que usted doble sus rodillas. Recuerde orar por nuestra directora, orar por cada uno de los que predican su palabra, porque de esa manera nos vamos a poder mantener de pie. No es fácil predicar la palabra, pero a través de sus oraciones nos ayudan, nos fortalecen. Se les agradece a todas aquellas personas que oran por cada uno de nosotros. Dios los bendiga de una manera especial donde quiera que se encuentren, de verdad. Dios bendiga a nuestros hermanos del Centro de Avivamiento Dios es Amor, a cargo de nuestra pastora Karina Martínez. Dios les bendiga a aquellos que no solamente están contribuyendo para que
este programa se lleva a cabo, sino que también contribuyen mucho con las personas que se dedican a orar por nuestra vida. Dios los bendiga de una manera especial, se les aprecia, mis hermanos de nuestra iglesia. Dios bendiga a todos los líderes que nos están escuchando, amén. Yo creo que sí nos están escuchando, solamente que no envían mensaje. Me lo han dicho porque algunos están ocupados, algunos están trabajando y algunos están manejando y no les da tiempo de enviar mensaje. Pero Dios les bendiga a nuestras hermanas, a nuestros hermanos, y le damos gracias a Dios porque nos ha dado el privilegio de poder compartir la palabra en esta hermosa hora. Así que recuerden, todos los jueves a las 10 de la mañana, si Dios nos sigue prestando vida, vamos a estar aquí compartiendo la palabra cada jueves en este programa, avivando esta generación. Así que Dios bendiga a nuestros hermanos que nos acompañan, a nuestro hermano Leo, nuestro hermano Luis que está detrás de cámaras. Dios los bendiga de una manera especial. Recuerde que nuestro hermano Luis tiene los programas Cristo Vive, puesto los ojos en Jesús, los lunes y los viernes a las 11 de la mañana. También recuerde que nuestra pastora Karina tiene el programa Restaurando el Remanente a partir de las 10 de la mañana, así que no olviden conectarse. Dios tiene una palabra para sus vidas, y también hay muchos programas que de esta radio, las cuales son de bendición para cada uno de nosotros. Así que no olviden conectarse, amigos, hermanos que nos estén escuchando, porque Dios día con día tiene palabras para nuestras vidas. Así que saluditos, y si alguno no tiene dónde congregarse y se pregunta ¿a dónde me voy a ir? Les invitamos a que nos visiten en el Centro de Avivamiento Dios es Amor, Avenida 20 de Noviembre, región 226, Manzana 4, lote 21. Así que con mucho gusto, si tal vez no sabe o no se ubica y dice ¿dónde queda eso? Les damos los números en cabina para que usted se pueda comunicar con la radio, y con mucho gusto le podemos dar la información. 99 87 42 88 39, 99 87 42 88 39. Con mucho gusto aquí en la radio le estaremos brindando la información. Claro, recuerden, si no tienen dónde congregarse, así que se los recuerdo. Así que si necesitas una oración, con mucho gusto estaremos para ti. Así que Dios te bendiga de una manera especial, y que en este día Dios te pueda sorprender grandemente. Recuerda que Dios está contigo y que la paz de Dios esté en tu corazón día con día. Dios te bendiga y recibo un abrazo fuerte de parte de nuestra amiga y hermana Carla López. Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima. Amén.